Ser consciente de dónde estás, asumir los riesgos y comenzar. Curiosamente, eran también las 12 de un día cualquiera cuando se paró este reloj hace más de 20 años. Hoy descubriréis conmigo lo que fue la antigua casa de un gran emprendedor de la época. En la planta de abajo tenían todo su negocio, como esta botica a rebosar de juguetes de los 60. También regentaban una farmacia que aún se conserva completamente intacta. Impacta ver tantos frascos medicinales con los recipientes aún esperando a ser usados. Y esto no es todo. En la planta de arriba, junto a la vivienda, también encontramos la sala de consultas. ¿Qué os parece que empecemos por ahí? Bienvenidos a la máquina del tiempo. Vais a ver en este vídeo que voy a hablar bastante bajito y que tengo que hacer muchas veces este carraspeo porque estoy afónica. He venido a una zona donde tengo muchísima alergia por la cantidad de plantas que hay y como que se me corta la voz. Así que lo voy a pasar un poco mal intentando relataros todo lo que voy viendo, pero lo voy a intentar hacer lo mejor posible. Igualmente no tengo mucha idea de la historia de esta casa. Sé que abajo hay una planta que es la farmacia y ahora me encuentro en la vivienda donde vivía el farmacéutico y otra familia más que había al lado, que supongo que podrían ser sus hijos, o bueno, iremos viendo según sobre la marcha. Con voz en off contaré la historia muchísimo mejor. Ahora vamos a comenzar con este viaje en el tiempo. Como os he dicho, me encuentro en la primera planta, que era la vivienda del farmacéutico, y quería comenzar el vídeo aquí, en este dormitorio, que fue donde dormía el farmacéutico junto con su esposa, y quiero que veáis la decadencia y el paso del tiempo, cómo se dejan ver en esta habitación. A veces, para contemplar la belleza absoluta de un abandono, basta solo con apagar el foco. Es una locura. Los suelos están bastante peligrosos, hay que tener muchísimo cuidado. Y bueno, podéis ver todo lo que tenían en esta habitación. El armario, aquí dejaron una plancha muy antigua. Esta casa, creo que, no estoy segura, os digo que por voz en off os contaré todo muchísimo mejor. Así que perdonad si ahora me equivoco y no digo fechas reales, pero creo que data del siglo XIX, más o menos podemos contar que puede ser de 1800, aunque luego efectivamente reformaron, como por ejemplo esto es bastante nuevo. No mucho más puedo corregir, ya que de este lugar no hay absolutamente nada de información, pero sí que descubrimos que se abandonó entre 1999 y el 2000 y que la fecha de construcción de la casa data de principios de 1900. El portal principal donde tenían las escaleras, abajo estaba la tienda, arriba había otra vivienda, o más que vivienda podría ser como para guardar almacenaje de cosas. He hecho algunos planos que os enseñaré más adelante para centraros de dónde estamos. Aquí subían, entraban a esta especie de vivienda y por aquí a la otra. Vamos a ver esta, que realmente las dos se comunican, por eso os digo que seguramente eran familiares, aunque vivieran en viviendas separadas. Mirad, tenían aquí el comedor con el con el agujero para colocar el brasero, que como ya sabéis, en esta casa, datando de 1800 más o menos, no existía la calefacción. Mirad qué bonito, qué rincones tiene por todas partes. Aquí la habitación infantil. Y ahora entramos en ella. Pero lo que os decía, no hay calefacciones por ninguna estancia, y es por eso por lo que usaban estas mesas con ese huequito, ese espacio destinado a dejar el brasero, poner un mantel encima y estar calentitos con el brasero y el carbón encendido dentro. Entonces era una forma para estar calentitos mientras comían, porque estas casas hechas a piedra eran muy frías. Si vamos por aquí nos encontramos como parece una salita de espera o algo así. La puerta tiene aún las cortinitas para separarlo y esta especie de salita comunicaba con la otra vivienda. Mirad, aquí tenemos la otra puerta, era bastante grande si os dais cuenta. Entonces esto se cerraba de esta manera, una así y otra así, y así es como tenían separadas las viviendas. Y es curioso que tenga ahí como una especie de salita de espera. Quién sabe si quizás aquí también atendían a algunos pacientes en casa, como antiguamente en los pueblos no había médicos en todas las zonas,
aparte de farmacéutico, sabía sobre medicina. De verdad que a veces me doy miedo con mis deducciones. Sin saber lo que decía, más adelante descubriréis que estaba en lo cierto. Esa sala de espera era para la consulta de la otra vivienda. Mi hermano, seguramente se acuerde, mi hermano es mayor que yo, y él los tenía de pequeñito y lo sé por fotografías que he visto en su habitación cuando era bebé. De hecho, ojalá no me equivoque, pero el Pluto me suena que lo tenía en su habitación puesto por alguna fotografía que he visto. Y es muy curioso verlo ahora aquí en una habitación, pues ya os digo, puede ser de 1980, la decoración que tiene con esos cuadros. Vale, no me voy a mover mucho porque el suelo está muy inclinado, así que me quedo por aquí. Y bueno, este es el ambiente que se respira. Todas tienen cortinas y el techo está bastante peligroso. Y aquí tienen las mismas cortinas que tenían allí. Visitar estos sitios hace que la vida rutinaria desaparezca por unos momentos en los que la cámara, el abandono y yo somos uno. Y haciendo zoom a los cuadros que tienen por aquí, este es de Dalí y parece como una imagen religiosa, como si fuera la última cena, pero son muchos menos, así que no estoy segura. Fijaos qué bonita el cuerpo que hay como transparente arriba del todo y luego a sus lados otros dos cuadros también. Y abajo pues eso, tienen el sofá y esta mesa que parece ser como de mármol. No sé. Vamos a continuar con la casa. Dejando a un lado la habitación y teniendo aquí las escaleritas que suben, vamos aquí al fondo, a la izquierda, y hay otra especie de habitación. Vale, está muy destrozada, muy destrozada. Wow, y lo que veis al final es como una sala de estar súper decadente. Esta yo creo que la vamos a pasar porque creo que era la cocina, sí, por el tipo de azulejos que tiene ahí al fondo y la mesita, etc. Y bueno, vamos a centrarnos en este pasillo y vamos ahí, que mirad qué estampa más decadente hay ahí. Me parece maravilloso el ambiente que se respira en esta salita de estar. Es súper bonita y súper luminosa. Ya sabéis que yo tengo un problema con la luz, me encanta. Ay, mirad el fondo ahí de la cocina. Dios, qué maravilla, de verdad. Qué bonito. Es que a mí estas habitaciones de verdad que ¡buah! Me parece una locura. Muchas veces nos es muy difícil encontrar la historia verídica de un lugar, pero gracias a todo lo que nos deja ver un abandono, podemos llegar a sacar muchas conclusiones, y a veces esto crea más satisfacción que encontrar la historia contada. Claramente, en esta casa envejeció la pareja que abrió el negocio, los mismos que tuvieron que echar el cierre. Bueno, y volviendo por donde hemos venido, en el pasillo este que a su izquierda estaba la cocina, hay que andar con mucho cuidado porque fijaos que está como flotando el suelo de la cocina y se ha caído todo el techo. Pues bueno, aquí hay una puerta justo detrás. Vamos a moverla con cuidadito. Ah, vale, y da... Fijaos cómo está. Da eso a la cocina. Me voy a asomar un poco con cuidado. Hostia, no sé si... ¿Aquí hay algo? No. Fijaos. Aquí está la nevera. Esta es la cocina vista desde otro punto de vista. Pero os digo, no me voy a meter por aquí porque el suelo está bastante... ¡Oh, qué golpe me he dado a la cabeza! Mirad, para sacudir las camas. Con esto hacían, bueno, sacudir sábanas y camas, etc. Vale, me voy a ir de esta zona porque está bastante complicada. Y vamos a irnos ahora a la otra vivienda. La separaron en su día con esto más moderno. Fijaos las escaleras que bajan. Tienen ahí en sus esquinas como flores y bajan a lo que era la farmacia, la tienda donde el hombre que vive aquí pues vendía sus ungüentos y sus medicamentos que él mismo creaba. Ya lo veréis porque tiene hasta el laboratorio, es una locura. Y mirad, esta es la otra vivienda. Esta está bastante más peligrosa, hay que andarse con mucho ojo porque el suelo está muy inclinado. Mirad qué locura. Mirad el techo.
Y aquí tenían un escritorio. Yo creo que las dos viviendas a lo mejor eran hermanos y se dedicaban los dos desde sus respectivas viviendas a hacer nuevas fórmulas, etcétera, porque esto es como un escritorio de, no sé, o incluso un mostrador, ¿no? Parece ser como que estaba ahí la silla y aquí atendían. No sé, en sus casas hacían también como más trabajo, no solo abajo. Esa es la sensación que me da, pero no lo sé. Y lo curioso son las huellas que hay aquí, porque son todo huellas como de manitas muy pequeñitas o de perro. No son más, si estos son como de perro o incluso de gato. ¿Habéis? Sí, os estáis dando cuenta, son huellas de gatito. Mirad estas dos. Como cuando se estiran desde ahí. Qué curioso, ¿eh? Sí, son todo huellas de gatitos. Esta además es súper simbólica, se nota que se está estirando como cuando se ponen en las paredes y se estiran. Tay lo hace muchísimo y wow, ahí está. Aquí ha habido gatitos que se han ido estirando y han dejado su huella. Fijaos cómo está esta habitación, que os digo que es como una especie de despachito. Y da a lo que antes os he dicho, que era la otra vivienda, que tenía como una sala de espera. Vale, ya puedo entender que la sala de espera que hemos visto antes ahí era más bien para entrar aquí, y aquí era donde estaba el despacho, donde podrían atender qué es lo que le pasaban, los males que tenían quizás, y entonces la otra puerta es la que daba ya a la vivienda más privada. Puede ser que esto fuera la zona de trabajo y esa la vivienda del farmacéutico. No sé si me estoy explicando, ¿sabéis? Y aquí atendía a la gente qué es lo que le pasaba, qué es lo que podía dar, etcétera. Me voy a acercar a ver qué es esto que hay aquí, con mucho cuidado, porque es que no estoy segura. Esto es como un gorro, tío, parece. Lobrino de pescador. Lobrino de pescador, Sevilla, 16 en el que pone entre lo Madrid. Es algo de pescador, no estoy muy segura del qué, pero es algo de un pescador. Eso está claro. Notebook. Wow. Hemos descubierto que aquí llegaban las personas que tenían alguna dolencia y querían ser vistas por el doctor. Pero ¿dónde estaba la pequeña consulta? Ahora lo veréis. Vale, dándome la vuelta y sabiendo que por aquí es donde he entrado y que detrás de mí está el despachito donde atendían a las personas, aquí tenían quizá una sala como de estudio, porque tenían muchísimos libros por todas partes. Fijaos que, por ejemplo, es que el suelo, mirad cómo está. Aparte ha llovido hace poco y es cuando más peligroso es. Pues tenían aquí una serie de libros, no sé cómo, quizá con estudios sobre medicina. Y bueno, vamos a ir con mucho cuidado. Ahí al final, que estoy yo, hay un espejo enorme que vamos a ver. Qué bonito, macho. Noviembre de 1963. Y pone tetrapulmón balsámico. O sea, todo esto eran de... Ostras, qué bueno, son medicamentos súper antiguos, ¿eh? Y hablaban aquí de afecciones broncopulmonares, tetrapulmón. ¡Guau! Flipas. No sé, seguramente que aquí si te tiras todo el día puedes encontrar muchísima información sobre medicina y que ya ni siquiera se usa. Mirad, el suelo está lleno de cosas. Es que, por ejemplo, aquí, esto no sé ni lo que es. La belleza. Ah, vale, esto es una tapa de tabacos. No sé, hay muchísimas cosas. Y hay muchísimos sobres por aquí y están con sus cuerdas, todo como que quería estar bien guardado para que no se perdiese. Y fijaos cómo está ahora. Ahí encima hay más paquetes con sus cuerdas y todas las cartas ahí guardaditas. Más libros de 1944, incluso estoy viendo ahí. 1944. Y luego aquí tenemos como un librito de Kodak. Kodak. Vale, aquí es donde guardaban las fotografías antiguamente.
¿Veis que tiene la forma para guardar las fotos? Y mirad, esto ya ni se lleva bueno, todavía siguen quedando algunas, pero fijaos, el papel está amarillo de lo antiguo que es, tío. Qué bueno. Y aquí, La Falange y Cataluña, un libro. Madre mía, uy, va, que se cae. Bueno, pues aquí está la otra habitación, que tampoco es habitación de cama, si os dais cuenta. Por eso ya sí que estoy más... Ah, sí, hay una camita ahí. Pero lo que os digo, tiene toda la pinta, si os dais cuenta, no hay como separación, de que esto fuera para cuidar a pacientes, porque está justo en el despachito, donde la zona de estudio, y puede ser que cuidasen a qué pacientes en casa. Está todo lleno de baúles que tendrían llenos de cosas. De hecho, esto parece como ropaje pintado o con sangre. Pero si nos fijamos, más bien es como pintura. No está pintado, yo creo que es pintura. ¿Habían pintado esto? ¿Sería algún cartel o algo? Seguramente. Sí, está duro además. Son como disfraces lo que había en este baúl. Hostia, no sé. Qué bueno. Y aquí más libros, diccionarios. Buah, este libro es súper antiguo. Y hay más sábanas. Yo de verdad que sí que pienso que en esta parte de la vivienda, que no es tanto vivienda, sino era pues para cuidar pacientes, y ahí tenían la camita y más baúles porque guardarían muchísimas cosas y documentación e información sobre medicina. Mirad. Y es la camita, de hecho es pequeña, es para estar así. Incluso podrían experimentar, ¿no? Darle medicamentos que ellos creasen, a ver qué tal iba y funcionaban, y por eso tenían estas mamparas aquí también. Imaginaos que fuese algo contagioso. Tendrían aquí cristales y podrían ir teniéndolo separado, pero a la vez vigilando al paciente. Porque si no, decidme de qué esta separación, y claro, ahora ya no hay cristales, pero en su día habría una cristalera. No sé, eso es lo que pienso. Y no hay más puerta, porque esto es una puerta que está suelta, ¿sabes? Que la han puesto ahí. Vamos, mejor explicación que fuera para vigilar ahí al paciente sin tener contacto con él. Al fondo, el despachito por el que entraban. Ahora vamos a hacer un plano de la salita de espera y cómo entraban hasta aquí para pedir información, para contar lo que les pasaba y qué es lo que tenían que hacer y si se tenían que quedar a dormir en la salita que tienen ahí destinada a los pacientes. A las personas que tenían alguna afección y que venían y estaban aquí en la salita de espera, que habría quizás más sillas y estaban aquí esperando a ser atendidos. Fijaos que es un huequito muy pequeñito y está pues cerrado para que tampoco molestasen a lo que es la vivienda privada del doctor, que llega aquí al saloncito que os he dicho, y ya pues toda la vivienda con más personalidad, con la habitación del niño y bueno, pues con sus cuadros, etcétera. Así que fijaos, hemos terminado la primera planta entendiendo realmente lo que era, y aquí ya totalmente aislada la habitación más íntima, ya de donde dormía el doctor con su esposa. Wow, la verdad que me encanta el poder entender todo al final y sacar la deducción, que yo creo que es súper acertada, ¿no? Del doctor que vivía en esta planta, que era toda era su vivienda, toda la casa era suya, pero cómo esta planta la utilizaba para recibir a pacientes e incluso poder ingresarlos en su propia casa. Como os dije al principio del vídeo, os muestro lo que había en la última planta. ¿Soy yo o esto es lo que parece otra sala de espera? Y junto a ella, una habitación que parecía ser destinada a almacenar. Vamos a bajar porque ahora viene lo más interesante, que era el laboratorio y la tienda donde él vendía sus productos sin necesidad de tener que subir aquí arriba. También vais a ver que hay una tienda de juguetitos, por lo que se nota que le encantaban también los niños y los quería tener contentos. Ya veréis. En el próximo vídeo conocemos el negocio que dio de comer a esta familia. Una farmacia con un laboratorio donde ellos mismos creaban sus propios medicamentos. Es fascinante ver cómo este laboratorio ha permanecido hasta nuestros días como si de una cápsula del tiempo se tratase. Y fijaos cómo en este frasco, en la parte de arriba, ha crecido como una especie de hongo súper extraño por el químico que llevará aquí, que está hasta arriba. Estáis viendo ahí el líquido. Y aún se conservan hasta las cápsulas de medicina ahí en la cajita con el algodón para que no haya mucha humedad.
y para mí es un verdadero privilegio poder compartir con todos vosotros un congelado en el tiempo como este. Aguantad porque la espera merecerá la pena. Nos vemos en el próximo vídeo.